En junio de 1815, dos ejércitos se enfrentaron en las llanuras de Bélgica en una batalla épica que cambiaría la faz de Europa. Conocida como la Batalla de Waterloo, concluyó con la victoria de una alianza de fuerzas dirigidas por un general inglés, el Duque de Wellington, y la derrota de las fuerzas francesas lideradas por Napoleón Bonaparte. Más de 50.000 soldados perdieron la vida en un solo día. El desenlace fue incierto hasta las últimas horas de la contienda, en la que ambos dirigentes sabían cuánto se jugaban. Dos gigantes de su tiempo, cuyas fortunas dispares marcaron el resto de su azarosa vida, tras la batalla que cambió el destino de Europa. En cierta forma, Napoleón hizo posible a Wellington. Esta batalla no habría tenido lugar si no hubiera estallado la Revolución Francesa y no hubiera existido Napoleón. La Francia que conocemos hoy no es el único legado de Napoleón. Además de ser en muchos sentidos el creador de la Francia moderna, promulgó un sistema legal que cimentó las bases de las leyes civiles europeas. La arquitectura de París y su sistema jurídico, administrativo y educativo fueron obra de él, mientras que el legado más importante de Wellington fue la derrota de Napoleón. Cuanto más te distancias de la vida y de la carrera de Napoleón, más extraordinaria e insólita te parece. Muchos han intentado imitarlo, incluso en la actualidad. Pero sin duda fue único. Los orígenes de estos dos titanes fueron dispares. Wellington, de origen anglo-irlandés, estudió en Eton y en una ocasión afirmó: «Vencí en Waterloo gracias a los valores aprendidos en sus campos de juego». Napoleón nace en Córcega, en el seno de una familia numerosa. Su padre es abogado. Al joven Napoleón se le dan bien las matemáticas y es un apasionado de la lectura. Wellington es un conservador declarado, un monárquico que habla francés y apoya el antiguo régimen de Francia, el de los Borbones. Para Wellington, Napoleón era alguien abominable. No le entraba en la cabeza que existiera alguien como él. No podía comprenderlo. Nunca se refirió a él como el emperador, sino como Bonaparte, una muestra de desprecio absoluto. Wellington no podía comprender aquello en lo que se había convertido Francia, ni lo que los franceses se habían hecho a sí mismos. Napoleón era una mera continuación de la revolución a lomos de un caballo, y la peor pesadilla de sus adversarios. Napoleón se ha labrado un nombre durante la revolución y apoya firmemente sus principios. Hasta entonces, nadie con sus orígenes y su historial se había erigido en jefe de Estado autosuficiente. Y eso explica que sus adversarios y sus detractores no sepan cómo hacerle frente. En el campo de batalla adoptan estrategias diferentes, aunque ambos otorgan gran importancia a la topografía, la cartografía y el análisis matemático. Algo fundamental, ya que la trigonometría es básica a la hora de posicionar la artillería. Wellington era un hombre muy valiente, con una presencia y un valor imponentes. Un hombre resuelto y atrevido. Pero nunca dirigió formaciones tan numerosas como las que dirigió Napoleón. Napoleón tenía un enfoque muy similar al de Nelson. Le gustaba sentarse con sus mariscales y discutir el plan de ataque. Wellington insistía en tenerlo todo bajo su control. Pero con él sabías a qué atenerte. Siempre asumía la responsabilidad de cuanto pudiera ocurrir. Y esa actitud leal y sus dotes de mando dicen mucho de él. Todo el mundo sabía que no era de los que tiraban la toalla. Tenía un temple férreo. Los ingleses afirman que nunca perdió una batalla. Por su parte, Napoleón, comandante entusiasta y carismático, inculcó a sus tropas una lealtad inquebrantable, dirigió ejércitos más numerosos y ganó 60 de las 70 batallas que libró.
Napoleón poseía un carisma increíble, y no me refiero a ese carisma que muchos otros dictadores de la historia se han construido artificialmente. El suyo era auténtico, él mismo era auténtico. Era divertido, inteligente, capaz de condensar grandes ideas en una única frase, y ejercía un gran poder de atracción sobre las mujeres. Era un líder nato, y también un escritor fantástico. Tenía un montón de cualidades con las que potenciar y promocionar su carisma. Sus hombres le respetaban profundamente. En el famoso sitio de Tolón, aún en los primeros escalones de su carrera militar, ya comenzó a mostrar su personalidad. Siempre se colocaba en las primeras filas de ataque, en las posiciones más peligrosas, mostrando gran valentía, sin eludir nunca la acción. También era reconocido por su caballo Marengo, un semental árabe. Napoleón lo llamó así en honor a su primera gran victoria. Pero Marengo era como la perra Lassie, había más de uno. Y esto se debe a que en ocasiones tenía que cambiarlo, bien porque resultaba herido en el combate, alcanzado por algún disparo, o porque se lo cedía a un hospital para transportar a las víctimas. Por eso tenía tantos Marengos blancos. Pero gracias a él, todo el mundo le reconocía. En cuanto veían el caballo, sabían que Napoleón estaba allí. Él nunca se escondía. Quería que sus tropas supieran dónde estaba en todo momento, y eso inspiraba confianza. Napoleón intentaba hablar con todas las unidades y les explicaba lo que quería de ellas, cuál era su plan de ataque o de defensa, y qué se suponía que debían hacer. No se limitaba a dar órdenes y no los trataba con superioridad. Y es ahí donde se puede apreciar la continuación del espíritu revolucionario. Aquellos hombres no eran sus siervos, puede que fueran reclutas, pero eran parte del pueblo y debían ser tratados con respeto. Cuando tiene lugar la batalla de Waterloo, Francia se ha enfrentado ya a gran parte de Europa y lleva más de 20 años enemistada con Inglaterra. Fiel a los principios de la Revolución, Napoleón ha transformado la sociedad francesa y preside un nuevo imperio construido sobre los firmes cimientos de victorias tan gloriosas como la de Austerlitz. Napoleón se autoproclama emperador de los franceses. Pero tras varias derrotas en el campo de batalla, propiciadas por la fallida invasión de Rusia en 1812, que aniquiló su ejército, se ve obligado a abdicar y a aceptar el exilio en la isla italiana de Elba. Wellington, un francófilo que estudió en Francia y que habla francés con fluidez, se muda a París como embajador británico bajo la restaurada monarquía de los Borbones. Las potencias europeas intentan recuperar la normalidad y la paz en el continente, y entonces reciben la noticia de que Napoleón ha regresado a Francia tras escapar de Elba. 19 días después de pisar tierra firme cerca de Cannes y de atravesar los Alpes durante el crudo invierno, trazando la llamada Ruta Napoleónica, Bonaparte llega a París y recupera su título de emperador. Los militares responden a su llamada y los soldados que han sido encarcelados son puestos en libertad. De esta forma logra reconformar el gran ejército. El duque de Wellington y los aliados de Gran Bretaña se verán obligados a volver al campo de batalla para derrotar de nuevo al emperador. Tras salir victorioso en tantas ocasiones, Napoleón llegó a la conclusión de que no solo él era capaz de todo, sino también sus hombres. Y al final, ellos también lo creyeron. Ambos contendientes se darán cita en las llanuras del sur de Bélgica, cerca de la pequeña ciudad de Waterloo. Wellington, comandante precavido y con una gran visión táctica, ya se enfrentó en repetidas ocasiones con las tropas napoleónicas en las guerras peninsulares, en España y Portugal. En Waterloo optará por la misma estrategia: posicionarse en lo alto de una colina situada entre dos granjas que le permitirán guarecerse del avance francés. Una vez posicionadas las tropas, Wellington organiza a sus hombres en bloques defensivos con el fin de amortiguar las cargas francesas. Al final de la tarde, las fuerzas prusianas del mariscal von Blücher avanzan por el flanco derecho de los franceses.
Gracias a esta táctica, los hombres de Wellington consiguen repeler las últimas y desesperadas cargas de la caballería francesa. Napoleón se equivocó en todo. Colocó a los mariscales equivocados en los puntos equivocados. Tardó demasiado en empezar la batalla y sus ataques fueron ineficaces. Puede que incluso uno de ellos, que fue un desastre, ni siquiera fuera ordenado por él. Sin duda, Wellington se mereció ganar la batalla de Waterloo y Napoleón perderla. El ejército francés se retira del campo de batalla hundido, desconcertado y derrotado. La célebre campaña de los 100 días toca a su fin. Napoleón regresa a París. Su poder empieza a debilitarse, así que abdica de nuevo. Es consciente de que su vida corre peligro y de que debe darse prisa en abandonar su país. Tras su victoria, Wellington desplaza su ejército hacia el sur y poco después ocupa París. A Napoleón, la historia no le tiene reservado un final feliz. Napoleón permanece huido en la región oeste de Francia durante más de 2 semanas. Sopesa fugarse a Estados Unidos, pero finalmente se entrega a un capitán británico con la esperanza de recibir un buen trato. Llegó a alcanzar la costa y probablemente pudo haberse embarcado y viajado a los Estados Unidos. No lo sabemos con certeza. En principio ese era el plan, pensando que allí sería bienvenido, ya que los Estados Unidos y Gran Bretaña acababan de enfrentarse en la guerra de 1812. A Napoleón le llega la oportunidad, pero no la aprovecha. Y ese es uno de los problemas que afectan a Napoleón en esa época tardía, que empieza a no tener claro qué es lo que quiere hacer. Una indecisión muy poco habitual en él, que se vuelve un rasgo característico en gran parte de la campaña de los 100 días. Pero finalmente, Napoleón no será exiliado a Gran Bretaña ni a una isla mediterránea, sino a un lugar remoto del Atlántico Sur a miles de kilómetros de distancia, la isla de Santa Elena. Seyhardin se dirige hacia allí desde Ciudad del Cabo a bordo del RMS Santa Elena, uno de los 2 últimos buques Royal Mail Ship de los cientos que en el pasado tenían por destino los puestos militares británicos de ultramar. Hoy es la única vía de entrada a Santa Elena, y en él viajan casi todos los suministros que abastecen la isla. Estaréis pensando, ¿se puede saber por qué se tomaron tantas molestias para llevar a Napoleón hasta allí? Bueno, no hay que olvidar que ya lo habían exiliado una vez en la isla de Elba y que se había fugado, y que luego tuvo lugar la batalla de Waterloo. Esta vez querían estar seguros de que la historia no volviera a repetirse, así que eligieron el lugar más remoto del mundo y allí lo dejaron. No querían correr el más mínimo riesgo. Supongo que él empezó a imaginar su oscuro destino cuando se dio cuenta de lo lejos que lo estaban llevando, porque alrededor de esta isla no hay nada, solo el mar inmenso. Es una isla en ninguna parte. Es totalmente imposible huir de Santa Elena. Todos lo sabían. Al contrario que en Elba, aquí no le permiten escribir a nadie, ni tener contacto directo con el mundo exterior. Y no podemos olvidar lo delicada que es su salud. Napoleón sabe que se está muriendo. Lleva mucho tiempo sintiéndose muy enfermo. Otro día fantástico en alta mar. El panorama es el mismo que entonces, pero mi visión sobre esta travesía difiere mucho de la de Napoleón. Él pasó 2 meses a bordo de este barco, sabiendo que lo único que le esperaba era una vida en el exilio. Por fin tierra, ahí la tenemos, Santa Elena. Qué vista más maravillosa. Estos imponentes acantilados llevan siglos dando la bienvenida a todo tipo de ilustres viajeros, como Napoleón,
el naturalista Charles Darwin o el legendario capitán Cook. La isla, de unos 16 kilómetros de longitud y 8 de anchura, se erige sobre un volcán submarino ya extinto. Su capital es la pequeña Jamestown. Ahí podemos ver Jamestown. Mirad la forma de la bahía. ¿Y dónde nos bajamos? No parece que haya un muelle por ninguna parte. ¿Ves esos botes amarrados? Sí. Pues justo enfrente. En Jamestown no hay un puerto o un espigón en el que pueda atracar un barco de grandes dimensiones. Como veis, las cosas no han cambiado mucho desde los tiempos de Napoleón. Aún hay que echar el ancla y te tienen que acercar hasta la orilla. Por suerte la mar no está picada. Si no, podría ser terrible. Y aquí estamos. Conseguido. Ha sido una larga travesía. Sí, señor. Cuando Napoleón pisó estas tierras hace 2 siglos, también fue recibido por los isleños. Napoleón era una figura muy reconocida, así que casi todo el mundo se acercó a la orilla para recibirlo. Pero como las comunicaciones eran lentas y difíciles, cuando llegó Napoleón no tenían preparado su alojamiento. Así que él y su séquito pasaron la primera noche en una casa de huéspedes de la localidad, esta que tenemos aquí. Tal vez no parezca digna de un emperador, pero no estaba nada mal para un prisionero. Mi hotel, el Consulate, en la misma calle, está repleto de recuerdos de Napoleón. Tras contemplar el pequeño museo situado en el vestíbulo, admiramos los numerosos cuadros que adornan la cafetería. Aquí lo vemos triunfante, en todo su esplendor. Y aquí, después de que se rindiera ante un capitán británico, totalmente abatido. Y con razón, porque no volvería a pisar Francia. Le esperaba una vida en el exilio, en una isla perdida en medio del Atlántico. Tras pasar su primera noche en la casa de huéspedes, Napoleón fue trasladado a un alojamiento más seguro. Así que he alquilado un pintoresco vehículo para conocer los tesoros de la isla y el lugar donde pasó sus últimos días. A unos 2 kilómetros de Jamestown se encuentra el pabellón Bryars, donde el antiguo emperador pasó sus 2 primeros meses, antes de mudarse definitivamente a Lone Wood. Aunque solo tenía una habitación, Napoleón vivió en el pabellón Bryars los momentos más felices de su cautiverio en Santa Helena. El guía local, Trevor Magellan, nos cuenta que su soledad se hizo soportable gracias a las visitas de su vecinita Betsy, una niña inglesa de 13 años. Sus ocurrencias descolocaban a Napoleón, al que llamaba Bonnie. ¿Bonnie? Sí. Por Bonaparte. Eso es. Solía perseguirlo con su espada por el salón. ¿En serio? ¿Ella a él? Sí. Increíble. ¿Cómo lo oyes? Él se lo permitía porque era una niña. Así que Betsy le hizo rejuvenecer. Desde luego. El afecto que Betsy sentía por él le conmovía profundamente. Tal vez incluso le ayudó a olvidar que estaba prisionero en esta isla remota. Pero aparte de Betsy, nada le permitía olvidar su perpetuo cautiverio. Santa Helena estaba repleta de guardias británicos, y muchos servían en la fortaleza más grande de la isla, vigilando día y noche el pabellón Bryars. En lo alto de esa colina está el fuerte High Knoll. Un buen lugar para una fortificación. Sí. La construcción del fuerte High Knoll, o Alta Loma, se remonta a 1798, pero fue reforzado durante la estancia de Napoleón con el fin de evitar cualquier posible huida. Se enviaron tantos soldados británicos a la isla en 1815 que la población llegó a duplicarse. ¡Vaya panorama! Un lugar perfecto para un fuerte.
Con una visibilidad de 360 grados, un gran arsenal y un montón de soldados, los británicos tenían la isla bajo su control. Mirad, el pabellón Bryars. Una ubicación perfecta para vigilar de cerca a Napoleón. En las colinas de Santa Helena el clima varía rápidamente. Y el lugar al que fue trasladado Napoleón desde el pequeño y agradable pabellón Bryars posee un microclima muy poco agradecido. En Longwood House era habitual que lloviera, soplara el viento e hiciera frío. Muchos años después, la reina Victoria entregó a Francia este edificio emblemático que hoy custodia el cónsul honorario francés, Michel Dansoin Martineau. En Jamestown nació este tiempo. Así es Longwood. ¿Siempre es así? Casi siempre. Unos 300 días al año. Es como estar entre las nubes. Siempre es así. Y eso que es mediodía. Espera a que sean las 6. Frío y húmedo. Muy triste. Pasa, por favor. Pues aquí estamos, dentro de la casa en la que intentamos recrear el ambiente y la disposición de 1821. Napoleón murió el 5 de mayo de ese mismo año, y tras su muerte, la casa adquirió fama y celebridad. Esta sala recibe el nombre de Sala de los Billares porque en 1815 había aquí una mesa de billar. Napoleón desplegaba sus mapas sobre ella para rememorar las batallas, ya que esta era la estancia en la que dictaba sus memorias. Aquí examinaba los mapas y analizaba las campañas militares. Sí, para intentar dilucidar si había cometido algún error y qué circunstancias le habían empujado a ello. ¿Como en Waterloo? Waterloo es un buen ejemplo de ese continuo análisis. Era una de las batallas de las que más hablaba. Fue una de sus pocas derrotas. Así que solía hablar mucho en condicional, utilizando frases como ¿qué habría pasado si... y si yo hubiera...? Estaba obsesionado. No obsesionado, simplemente quería entender en qué se había equivocado. Era un gran estratega y además de ganar también quería entender el porqué de la derrota. También le preocupaba la percepción de la gente, lo que pensaban de él. Y por eso daba mucha importancia a la propaganda. Así fue toda su vida, siempre queriendo controlar cómo sería recordado. Eso es. Y aquí escribió su último capítulo. Ya. Podemos dividir el exilio en dos partes. Los primeros 3 años, que fueron muy creativos y fructíferos, y en los que siguió a rajatabla sus horarios de trabajo. Y los últimos 2 años y medio, en los que solo se centró en su enfermedad, en su melancolía, en su tristeza y en esperar la muerte. Psicológicamente había muerto. Sin duda, para él, la única preocupación diaria era ¿qué me va a doler hoy? Triste y deprimente. Sí, como el clima. Exacto, en perfecta armonía. El clima húmedo se filtraba por las paredes, y cuando el papel se despegaba a consecuencia de la humedad, era sustituido por muselina. El agua se deslizaba por la pared y bajo el suelo de madera podía oír a las ratas chapoteando en el agua estancada. Muy desagradable. Las paredes estaban viniendo abajo. Y lo que hicieron fue poner muselina para ocultar los desperfectos. Sí. De esa forma tapaban un poco esa imagen tan penosa. Pero eso no eliminaba el problema de la humedad, ni el de las ratas que se iban multiplicando en el agua estancada. ¿Había muchas? Sí, estaban por todas partes. Podía oírlas brincando debajo del suelo o verlas corriendo por encima de los muebles. Se cuenta que unos británicos vinieron a visitar a Napoleón y de repente vieron como uno de aquellos sombreros típicos que él usaba se movía solo sobre la cómoda. Con una rata debajo. Sí. Es fácil de comprender que en este entorno tan insalubre y nocivo, su salud fuera empeorando día tras día. Y eso es lo que finalmente lo llevó a la muerte. Terminó matándolo. Sí. Hay quien afirma que el papel pintado pudo provocar su muerte, ya que contenía arsénico, que en combinación con la humedad podría haberlo envenenado. Pero Napoleón sufría frecuentes episodios de perforación gástrica, y según consignaron sus doctores, su muerte fue debida a un cáncer de estómago.
Esta es la habitación en la que falleció, el 5 de mayo de 1821. Su último deseo, que detalló en su testamento, fue que lo llevaran a Francia y lo enterraran allí, rodeado por su amado pueblo. Los británicos se negaron a concederle ese deseo y le anunciaron que lo enterrarían en la isla, en un lugar que él mismo había elegido previamente, por si no se respetaba su última voluntad. Pero tras la elección de la tumba comenzó un nuevo debate. La tumba se encuentra muy cerca de Longwood House, en un retirado y tranquilo valle por el que a Napoleón le gustaba pasear. Cuando le negaron el derecho a ser enterrado en Francia, Napoleón eligió un hermoso lugar para su descanso eterno en Santa Helena. Resulta curioso que la tumba no tenga nombre. Esto se debe a que Napoleón solo quería que pusiera Napoleón, procedimiento habitual en la realeza. Pero los británicos, que no querían reconocer su condición de emperador, dijeron: esculpiremos el nombre completo, Napoleón Bonaparte, como se hace con todo el mundo. A él le pareció una falta de respeto. Así que llegaron a un acuerdo. No se escribiría ningún nombre. El cuerpo de Napoleón ya no se encuentra aquí. 19 años después de su enterramiento, a petición del gobierno francés, sus restos mortales fueron trasladados a París, donde recibieron sepultura en una solemne ceremonia. Mientras tanto, en Inglaterra, la reputación de Wellington no deja de crecer. Waterloo constituye un triunfo para él y para toda Gran Bretaña. En Londres es recibido como un héroe nacional. A su regreso a Inglaterra, Wellington adquiere una casa en Hyde Park, en el cruce que hoy forman Piccadilly, Park Lane y Knightsbridge, justo al otro lado del Palacio de Buckingham. El duque vivirá allí más de 30 años. Con el paso del tiempo, su residencia se convirtió en un gran palacio, en homenaje a un héroe de guerra cuya victoria en Waterloo cambió el destino de Europa. En la actualidad, la casa está ocupada por el 9º duque de Wellington. Su extensa colección de arte empezó casi por casualidad. José, hermano de Napoleón, sustrajo en Madrid diversos cuadros de la colección real, y Wellington los confiscó cuando iban de camino a Francia. El primer duque de Wellington tuvo la gran fortuna de interceptar en la batalla de Vitoria una colección de cuadros que José Bonaparte transportaba en un tren de mercancías. El duque dio la orden de que los trasladaran a Londres para que fueran tasados. Y fue entonces cuando descubrió que se trataba de una colección pictórica de inmenso valor. Wellington intentó devolver los cuadros, pero la restaurada monarquía española rechazó el ofrecimiento y le invitó a conservarlos. Todos estos maravillosos cuadros fueron un regalo de España al duque. Si José Bonaparte no hubiera robado estos cuadros de distintos palacios de Madrid, no habrían terminado en este salón. En esta sala, la llamada Galería Waterloo, casi todos los cuadros proceden de la colección real española. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de mis cuadros favoritos, una obra de Murillo. Lamentablemente desconocemos quién es el modelo, pero siempre me ha parecido un retrato con mucha fuerza. A su lado vemos un cuadro de Rubens, un precioso retrato de una mujer que parece una monja y que también resulta conmovedor. Esta sala está repleta de obras de arte maravillosas. Incluso yo mismo, que vivo aquí, no dejo de sorprenderme y de admirar día a día esta increíble y extraordinaria colección de arte. El primer duque de Wellington recibió numerosos regalos de gobiernos y monarcas europeos. Estos enormes candelabros fueron un obsequio del zar de Rusia.
Son muy similares a otro par que podemos admirar en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo. Hay muchos cuadros de Napoleón. Sí, es curioso, ¿verdad? Hay muchos retratos de Napoleón y de otros miembros de su familia. Hay cuadros, bustos, y en el piso de abajo se conserva una escultura del artista italiano Antonio Canova, una enorme escultura de Napoleón desnudo. El propio Napoleón se la encargó a Canova, el escultor más importante de la época, cuando todavía era emperador de los franceses, pero nunca pensó que lo retrataría desnudo. Cuando la pieza llegó a París, Napoleón se quedó estupefacto y mandó que la embalaran de nuevo y la llevaran a los sótanos del Louvre, donde permaneció oculta durante 10 o 12 años. Esta gigantesca estatua fue uno de los regalos que el gobierno británico entregó a Wellington. Lleva aquí casi 200 años. Hemos tenido que reforzar el suelo para que soporte su peso, y es lo primero que contemplas cuando entras en la casa. Suntuosas piezas, regalo de agradecidos gobernantes, deslumbran al visitante. Estas fascinantes mesas con acabado en piedra son un obsequio del zar Alejandro I. Esta vajilla viajó desde Prusia y Rusia y engalanó los solemnes banquetes que se celebraban a menudo en el domicilio londinense de Wellington. Un servicio de mesa exclusivo que adorna el ostentoso y espléndido salón comedor oficial. En esta mesa hay espacio para más de 30 comensales. Los cuadros de la sala retratan a los monarcas que reinaron durante la época de Waterloo y los años posteriores. Este llamativo y extraordinario servicio de mesa fue un regalo del príncipe regente de Portugal. Las victorias de Wellington contra los ejércitos de Napoleón en España y Portugal contribuyeron a mitigar las ambiciones del emperador. Sus victorias son exaltadas en estas hermosas y trabajadas placas de plata. El conjunto contiene más de 1000 piezas. Los motivos ornamentales incluyen elementos clásicos, como estas ninfas danzando o una figura alada que avanza apoyando un pie en la península ibérica. Este servicio de mesa sigue engalanando el banquete conmemorativo que se celebra cada año en el aniversario de la batalla de Waterloo. Gigantescos retratos de los monarcas europeos, agradecidos con Wellington, siguen presidiendo las paredes del salón comedor. El duque era un firme defensor del orden real establecido, que estaba en pie de guerra contra Napoleón. Este es el rey Borbón Luis XVIII, que tras la ejecución de su hermano Luis XVI durante la Revolución Francesa, consiguió recuperar el trono al abdicar Napoleón. Le siguen Francisco I, emperador de Austria, Guillermo I, rey de los Países Bajos, Federico III, rey de Prusia, Alejandro I, zar de Rusia, y Jorge IV, rey de Inglaterra. El retrato del rey Jorge IV, vestido con el traje de gala, fue obra de Sir David Wilkie. Pero tras la muerte del rey, Sir David le escribió una carta al duque para decirle que lamentablemente no había recibido el pago por sus servicios. Al final el duque tuvo que pagar a Wilkie por el regalo que le había hecho el rey. Wellington, un líder nato, no tarda en entrar en política, y 13 años después de su victoria en Waterloo se convierte en primer ministro. Wellington es conservador y apoya la postura política de su país, así como a William Pitt, el joven, primer ministro durante la etapa inicial de las guerras napoleónicas. Pero el duque no ocupará durante mucho tiempo el puesto de primer ministro. Fue probablemente el peor primer ministro del siglo XIX, un total fracaso. Ocupó el puesto 2 años, pese a que él y el resto de los británicos sabían que no tenía un perfil político. Antes de convertirse en general, había sido miembro del Parlamento, pero era un político pésimo. Tras salir de su primera reunión en el gabinete, comentó extrañado: "Les he comunicado mis nuevas órdenes y ahí siguen, sentados y hablando". Adoptó el enfoque político de un general, algo que no encajaba en absoluto en una era de gobierno representativo. Tuvo más éxito como comandante militar que como político. Si bien es cierto,
que se suele subestimar su trabajo como primer ministro. A él debemos, por ejemplo, la ley más importante de aquella época, el Acta de Emancipación Católica, una ley que solo podría haber sacado adelante alguien tan capacitado y vehemente como el Duque de Wellington. A finales de 1840, 19 años después de su muerte en Santa Elena, los restos mortales de Napoleón son trasladados a París, la capital de Francia, el país que tanto quería. Como tantas veces en la historia de Napoleón, aquel fue un momento único. Y es inútil buscar precedentes porque no existen. Un frío día de invierno, la barcaza que transporta sus restos mortales remonta el río Sena. A continuación, una procesión formada por más de 1 millón de personas comienza a escoltarlo por las calles de París. Napoleón será enterrado aquí, en el Palacio de los Inválidos, residencia de los soldados retirados. Napoleón deseaba ser enterrado a orillas del Sena, en París, la ciudad que le brindó su apoyo. Siempre mostró un gran interés por los inválidos, como lugar y como institución. Aquí organizó ceremonias y puso en marcha un hogar para antiguos soldados y un panteón para destacados miembros del ejército. Curiosamente, Napoleón descansa bajo la cúpula de la Gran Iglesia, mandada construir por Luis XIV, el Rey Sol, como capilla real. La tumba de Napoleón, una estructura de grandes dimensiones cuya construcción se culminó muchos años después de su muerte, alberga sus restos desde 1861. Émilie Rob es la encargada de su custodia. Este es el lugar en el que se conservan los estandartes enemigos capturados en el campo de batalla y el lugar en el que Napoleón quiso que se conservaran las cenizas de los comandantes más célebres y gloriosos de su gran ejército. Hombres como Turenne o Vauban, cuyas placas vemos aquí. Así que es bastante lógico que Napoleón descanse también aquí. La cripta fue construida con una disposición muy sencilla. Alrededor del sarcófago y a lo largo del pasillo podemos ver relieves representativos de muchas de las cosas que Napoleón hizo por Francia. Hay 10 relieves y cada uno de ellos explica uno de sus grandes logros. Por ejemplo, la creación de la Legión de Honor, la construcción y rehabilitación de edificios en todo el territorio de Francia, la reforma del sistema económico o su afán por mejorar el sistema educativo. El cuerpo de Napoleón se encuentra en el interior de 6 ataúdes sucesivos, uno de estaño, otro de caoba, 2 de plomo, otro de ébano y el último de roble. Aquí también yacen enterrados varios miembros de su familia, como su exiliado hermano mayor, José, que se había reinventado en los Estados Unidos antes de fallecer en Florencia en 1844. Alrededor de la tumba se levantan 12 estatuas que representan las 12 campañas más importantes de la vida de Napoleón. Sus nombres aparecen escritos en el suelo. Es un recuerdo de sus grandes victorias, como la de Austerlitz, la de Marengo o la de las pirámides. El debate sobre el legado de Napoleón siguió coleando mucho tiempo después de su muerte. La figura del autoproclamado emperador provocaba frecuentes desencuentros. Algo de lo que es ejemplo el trato recibido por un célebre monumento erigido en su honor en la parisina Plaza Vendôme. Esta columna cubierta de bronce, en cuya cima aparece el emperador retratado como un Julio César del siglo XIX, fue erigida por orden del propio Napoleón en 1810 para conmemorar su victoria en la batalla de Austerlitz. La chapa que cubría la columna fue elaborada con el bronce de los cañones austríacos empleados en la batalla. En 1814, tras la primera abdicación y el exilio a Elba, la columna fue derribada. En 1823, poco después de su muerte, la columna fue erigida de nuevo y coronada con un renovado Napoleón.
Derribada una vez más en 1861, fue construida por tercera vez en 1875. Esta última versión es la que ha llegado hasta nuestros días. Napoleón dejó en París una huella indeleble. El Arco de Triunfo, que conmemora las victorias militares francesas, muchas de ellas suyas, fue idea del emperador. Al igual que la ordenación urbanística que incluía la construcción de grandes avenidas como la calle Rivoli, en honor a su gran victoria de 1797. La exhibición de la iconografía egipcia tuvo su origen en sus campañas militares en Próximo Oriente. Napoleón era un amante de la cultura, y este obelisco, símbolo de la reconciliación nacional, fue erigido por orden del rey Luis Felipe, que había traído sus restos desde Santa Elena. Napoleón también fundó el Banco de Francia y el Código de Comercio. Y es en el ámbito civil donde impulsó algunos de sus logros más perdurables. Como el Código Napoleónico. Napoleón sabía que la gloria de sus batallas no duraría para siempre, pero tal vez su código sí. Aunó 42 códigos jurídicos, algunos basados en el sistema romano y muchos otros con enunciados contradictorios. Y extrayendo lo mejor de cada uno, dio forma a un único cuerpo de leyes. Un sistema legal que hoy en día podemos ver en 40 países de los 5 continentes. Un legado extraordinario. Cuando se celebra el segundo entierro de Napoleón, 19 años después de su muerte, su enemigo acérrimo, el duque de Wellington, continúa viviendo en su residencia de Apsley House. Durante sus últimos años, aún es posible verle paseando por Hyde Park, montado a caballo. Su casa, convertida en un museo, está repleta de recuerdos napoleónicos obtenidos en Waterloo, en la batalla que marcó su vida, como estos estandartes franceses, o las espadas usadas por Napoleón en Waterloo, recogidas por un soldado prusiano cuando el emperador emprendía la huida, o este servicio de porcelana con motivos egipcios que el emperador regaló a su esposa Josefina tras su divorcio y que ella rechazó. Más tarde, un agradecido Luis XVIII se lo regalaría a Wellington por permitirle recuperar el trono tras la caída de Napoleón. Wellington falleció 31 años después que Napoleón. Esta imagen fue sacada poco antes de su muerte, coincidiendo con los primeros días de la fotografía. El duque vivió sus últimos años en la campiña inglesa, en su casa de Stratfildshay, en el condado de Hampshire. Adquirió esta finca en 1819 con el dinero que le dio el Parlamento como recompensa por su victoria en Waterloo. Hoy posee 3.200 hectáreas, pero por aquel entonces era incluso más grande. Algunos de sus descendientes siguen viviendo aquí, y los establos se han convertido en un museo. El caballo era una pieza crucial en las batallas del siglo XIX, y al igual que Napoleón, Wellington también tenía un caballo de guerra favorito, Copenhague, sobre el que cabalgó 13 horas consecutivas en Waterloo. Copenhague vivió apaciblemente en Stratfildshay 21 años más, y tras morir en 1836, fue enterrado con honores militares al pie de un gigantesco roble. Pero el lugar más destacado de la mansión está ocupado por la carroza funeraria del duque. La victoria en Waterloo marcó el resto de sus días. La parte inferior de su carroza funeraria, que pesa 18 toneladas, fue construida con el metal fundido de los cañones franceses capturados en la batalla. El duque de Wellington falleció en 1852 a los 83 años de edad. Su solemne funeral fue uno de los más multitudinarios del siglo XIX y el más grande celebrado hasta entonces en Gran Bretaña. Cientos de miles de personas se arremolinaron para verle efectuar su último recorrido por las calles de Londres, que incluía su propia casa. La comitiva terminó en las escaleras de la Catedral de San Pablo. El cuerpo de Wellington fue trasladado a la cripta de San Pablo, donde descansa hoy junto a otro héroe napoleónico inglés, el almirante Nelson, enterrado aquí casi 50 años antes. 30 años más tarde, un gran monumento coronado por la figura de Wellington a lomos de Copenhague fue erigido en la catedral.
Un lugar de descanso fastuoso, pero mucho más modesto que el de Napoleón. Puede que Wellington ganara la batalla de Waterloo, pero la sombra de Napoleón resultó ser más alargada. 2 siglos después de la batalla de Waterloo, Napoleón es con diferencia mucho más famoso. En lugares tan lejanos como China, la India o Japón, su figura es enorme, despierta una gran admiración, algo que no sucede con el duque de Wellington a pesar de su éxito en la batalla. E irónicamente, cuando visitas Waterloo, es fácil creer que la batalla la ganó Napoleón, a juzgar por los nombres de las cafeterías y de las tiendas. 200 años después, sigue siendo un líder icónico y carismático. Gran parte de la fuerza de Wellington radicaba en el sentido común que proyectaba en cada una de sus decisiones y también en su previsión. Planificaba cada movimiento con gran antelación. Incluso hizo una visita de reconocimiento en 1814, al que un año después sería el campo de batalla de Waterloo. Nadie planificaba con tanta minuciosidad. Napoleón diría en Santa Elena: mi vida ha sido una novela. Y así fue. Napoleón fue un hombre muy ambicioso. Algo que podemos considerar una de sus virtudes o una de sus debilidades. Él quería alcanzar la gloria del legendario Alejandro Magno. Y vio cumplidos sus sueños porque tenía la voluntad, la energía y la fuerza necesarias para conseguirlo. Y también la destreza y la habilidad para manipular, seducir y conquistar países y corazones. Pero al final eso le conduciría a la derrota. Fue tan ambicioso que perdió de vista la realidad y se creyó mucho más importante de lo que era. Napoleón transmitió a sus compatriotas amor, esperanza y ambición, pero también atrajo el odio, porque las guerras y la sangre derramada perjudicaron la imagen que el resto de Europa tenía de Francia. El prestigio de Gran Bretaña aumentó de manera exponencial tras la batalla de Waterloo y el largo periodo de paz que a partir de entonces disfrutó Europa. Wellington creía firmemente en la cooperación entre los países y estoy seguro de que nunca habría querido pertenecer a un partido político que no quisiera formar parte de Europa. Wellington diría sobre Waterloo: no recuerdo un enfrentamiento más ajustado que aquel. Nunca vi tan de cerca la derrota.